de los casos se concentran en las regiones de Carolina, San Juan y Bayamón, o sea, área metropolitana, es la que más candela da con este asunto, pero esa violencia generalizada o sea, es invisible para estos grupos que tienen una agenda tan clara y tan definida, ¿no? Y que solo les interesa lo que a ellos les interesa. Correcto. Yo creo que la sociedad tiene que seguir y nosotros como medio hemos sido bien enfáticos y el público lo ha podido ver en que si vamos a hablar de un estado de emergencia nacional por violencia, que no sea solamente violencia contra la mujer, sino que sea violencia contra cada ciudadano de este país independientemente de su sexo. Y yo creo que en ese sentido es que nos hemos dejado comer la píldora, nos hemos tragado la píldora de que este problema solamente es de un sector de la población, en este caso mujeres casadas o mujeres en una relación consensual que son víctimas de violencia, porque los ancianos son violentados, los menores de edad son violentados y también los varones, por supuesto, de todas las edades son violentados. Esa cifra de Jorge Lucas, que en lo que va de año ha muerto 51 hombres y una mujer, wow, es lamentable. Sí. Para todos. Y que eso no sea una noticia. Yo lamento la mujer que mataron, pero creo que muy pocas personas y los medios y los proponentes a nivel legislativo no lamentan los 51 hombres asesinados. Sí. Por las circunstancias que sea. Claro. Es una emergencia que tenemos que evitar que maten a esa mujer y que maten a estos otros 51. Todas esas vidas son igual de valiosas. Igual de valiosas y aportan a la sociedad de una manera sana si los logramos sanar y rescatar con una política de ir a alcanzarlos y ver por qué pasa eso. Pero la única pregunta que se hace es ¿por qué se mata a una mujer? Y hagamos todo para protegerla a ella y los demás en la página de Cheo. No puede ser. Qué interesante esto que se plantea acá con relación a las posibles causas de la desaparición de jóvenes, ¿no? Dice el teniente de Jesús que no todo, según él, no todo es por rebeldía. Esas desapariciones no son todas por rebeldía. Hay veces que estos menores informan que la conducta del lugar no les gusta. Mira esto que interesante. O sea, muchachos que deciden como que déjame irme de aquí, de mi casa, porque no, lo que está pasando en mi casa no está bien, no está correcto, algo anda mal dentro del seno de la familia. Hay quienes tienen trastornos, eso es otro tema, ¿verdad? Que también está invisible. Sí. Y hay casos en los que no es por maltrato a un menor, por eso es por lo que todos los casos hay que tratarlos uno a uno para ver qué fue lo que lo provocó, dice el teniente de Jesús. Pero esto pone en relieve, ¿verdad?, sobre la mesa el asunto de una crisis familiar que yo creo que es una emergencia nacional, ¿no? Sin duda alguna. Nosotros como medio y los recursos de esta emisora que sin ponernos necesariamente de acuerdo, cuando vienen con una línea de pensamiento o con un tema y tocan este aspecto, de verdad que contribuyen significativamente a balancear la opinión pública porque siguen borrando de nuestro pensamiento y de nuestra consideración otros seres humanos que son miembros de nuestra familia, porque todos estos hombres que mataron, estos 51 en lo que va de año, son parte de alguna familia, ¿no? Son parte de 51 familias. Entonces solamente exaltar un lado pues me parece totalmente injusto y gracias a Dios que cuando hacemos una encuesta en esta emisora donde las mujeres llaman, están totalmente de acuerdo en que también hay que proteger a los varones que pierden la vida. No podemos olvidar, estoy citando el periódico, pero estoy recordando a la misma vez, el año pasado en vistas públicas el Departamento de la Familia dio a conocer que 21 de los 59 menores evadidos bajo la custodia de la agencia son menores de 18 años, que nos molestó muchísimo el término de la evasión, porque están evadidos, pero antes de estar evadidos realmente, o sea, se les desapareció a la familia y al departamento de la familia. O sea, el término es como, le falta algo al término, ¿no cree, Juan? O sea, sí están evadidos, pero, oye, están desaparecidos. Exacto. Porque lo de evadidos parecería como que, ¿verdad? Algo menor. La palabra evadido le quita la connotación negativa y le quita responsabilidad al Estado de que están desaparecidos y le compete al Estado. Claro, que se te fue de la mano. Correcto, correcto. Están bajo tu responsabilidad. Evadidos es exclusivamente un problema de mamá y papá. Desaparecidos es un problema de todos, es un problema del país. Las agencias tienen que
que bregar e investigar y asignar recursos para que, ¿verdad?, aparezcan estos desaparecidos, para que estos jóvenes dar con su paradero, punto. Sí. Fíjate que de esos 59, el desglose fue de 8 niñas y 13 niños, entre los menores de 18 años. Y el resto figuran entre los 19 y los 21. Pero esa es una realidad, ¿verdad? Que yo creo que somos de los poquitos medios, otra vez, que nos metemos en un tema como este, porque los medios en general no... Sí, no les importa, ya se da por sentado que lo único que importa es lo que le ocurre a una mujer. Y si fuera sincero el planteamiento, pero han secuestrado la figura de la mujer para promover una agenda de género, para promover una agenda de enseñanza en el sistema público. O sea, eso es todo. Lo más que ha calado siempre en una sociedad es el abuso contra la mujer, y todos estamos de acuerdo en que no debemos permitir como sociedad, bajo ningún concepto. Creo que la iglesia ha hecho un trabajo extraordinario en concientizar y educar para que eso no sea así. Nunca se le da crédito a la iglesia organizada de todas las denominaciones. Las iglesias no promueven violencia contra la mujer. Las iglesias han establecido ministerios para bregar con la familia, para bregar con el hombre, ministerios de hombre en las iglesias de un montón de denominaciones, precisamente para cambiarle la visión al varón. Y se ha logrado. Pero de una forma dramática. Por muchos años. Esto no es una cosa nueva de la iglesia, esto es una tarea de décadas. Yo que he participado por el tiempo que lleva la emisora y que estoy desde jovencito aquí, desde que empezó, ¿te acuerdas de Promise Keepers? Ajá, claro. Que fue un movimiento en Estados Unidos poderoso, y aquí un montón de pastores hace más de 20 años, 25 años, lo instituyeron, la versión de Puerto Rico de Promise Keepers, que llevaba miles de hombres a eventos, y tú los veías quebrantados, llorando, buscando ayuda, ser transformados por el poder de Dios para ser un hombre correcto, un esposo correcto, un papá maravilloso. O sea, la iglesia ha aportado en este sentido un montón. Para el que diga, ¿y qué ha hecho la iglesia? Ha hecho un montón. Muchísimo. Y mi pastor Nando Steidel, antes de la pandemia, ¿cuántos eventos de hombres realizó? Que yo siempre era, ¿verdad?, casi el animador de la actividad, con los distintos conferenciantes, y exitosísimos los eventos. Con los hombres con la actitud correcta de aprender. O sea, aquí la iglesia ha hecho una aportación enorme. Nosotros como emisora cristiana, con los recursos por años, una aportación enorme. Pero del lado de allá se insiste en que los hombres somos malos, somos irresponsables, odiamos a la mujer, y cada vez que hay una muerte de una mujer fue porque un hombre la mató por ser mujer. Interesante, no hay petición de estado de emergencia por la crisis familiar, por la crisis de menores desaparecidos, por la crisis de educación, aunque se está planteando, ¿verdad? Pero no tenemos los detalles de qué es lo que, o sea, no tenemos claro toda el asunto del estado de emergencia educativo. ¿Te acuerdas que lo hablamos ayer? Sí. Surgió como una noticia, pero no se sabe exactamente, ¿verdad? Si está todo claro o si es parte de la agenda, ¿verdad? Pero eso es lo que está pasando en nuestra tierra. Y los legisladores se han tragado esa guayaba, como decimos en el campo, y piensan que cada vez que proponen un proyecto de ley o apoyan esta línea de pensamiento, le están haciendo un gran favor a la mujer, y realmente están trabajando para una agenda que es en contra hasta de sus convicciones de estatus político, porque la agenda, como hemos discutido, y yo estaré en las próximas semanas tratando de conseguir recursos para que expliquen la parte política de la agenda de género. Brutal, sí. Que es clarita y que la tiene. Sí. Ver cómo nosotros proveemos un recurso ducho en el tema que pueda explicarle a los oyentes de Nueva Vida que esto no surge de la nada, ¿no? De la nada, esto, sino que esto aterriza en la izquierda radical. Así es. Sí, claro. Así es. Sí. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Eso son los temas que usted escucha en Nueva Vida 97.7. Todo el tiempo. Y creo que es de las cosas que, aunque a veces son un poco agrias, hacen que la gente esté pendiente a al contenido que traemos, porque realmente es relevante. Y hay temas que hay que hablar. Eso es así. Y qué bueno que la gente lo aprecia, lo consume y nos apoya, ¿verdad? Porque eso quiere decir que hay esperanza. Totalmente. Así que un abrazo a la gente que nos sigue todo el tiempo. Estamos en Ruta Nueva Vida 97.7. ¿Escuchaste?